Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Me presento, mi nombre es Rommel Ríos Ruz. Yo soy profesor de Filosofía y Psicología del segundo ciclo de Educación Media de este programa de educación de modalidad flexible. Y bueno, el principal objetivo del cual estoy haciendo esta grabación es porque vamos a realizar el día de hoy la revisión del formulario de prueba que fue enviada la semana pasada a ustedes para que podamos revisarla en conjunto y ustedes puedan ver esta grabación y obviamente después poder revisarla como debe ser. Y la metodología va a ser la siguiente. Yo voy a ir pasando cada una de las preguntas, ir explicándola y dando la opción correcta. Para que posteriormente ustedes, como dije anteriormente, lo puedan revisar y puedan hacer repaso general de esta evaluación. ¿Ok? Por lo tanto, lo que voy a empezar a realizar ahora es compartir una ventana para que ustedes puedan ver cómo es el trabajo a realizar. Vamos a compartir pantallita, ahí está. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es entrar al Classroom de google.com. Ustedes ingresan con su correo electrónico, ingresan al menú donde se van a encontrar con las diferentes clases y hacen clic en el link de Filosofía y Psicología. Ahí ustedes van a llegar a esta pantallita donde se van a encontrar con una información que yo les dejé acá, donde les explico y los saludo y les adjunto la prueba ensayo. Y la prueba ensayo de Filosofía del segundo ciclo está acá abajito. Entonces ustedes aquí le hacen clic a esta prueba ensayo y los va a llevar a esta pantallita. ¿Ok? Aquí lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Ponen su correo electrónico. En este caso yo le voy a poner mi correo electrónico para que ustedes hagan con el suyo. ¿Escriben? Posteriormente acá ponen su nombre. En este caso pondré el mío. Le dan clic luego a siguiente. Bueno, van a llegar a esta página donde van a encontrar las instrucciones, donde dice lo siguiente, que el documento está dividido en dos partes principales. La primera consta de una prueba de similares características a la que usted se someterá, y su objetivo es que pueda tener un acercamiento con el instrumento en cuanto a su formato y contenidos, a evaluar el nivel y sector de aprendizaje, y por lo tanto puede utilizar esta prueba para ensayar. La segunda parte considera las respuestas correctas de la prueba y una descripción de lo que se evalúa por pregunta en relación a habilidades cognitivas. En este caso, ustedes, al responder esta prueba, van a generar después el resultado. Vamos entonces con la prueba. Bueno, en la primera pregunta, perdón, está relacionada con un psicólogo, biólogo, que se llama Abraham Maslow. Esto no lo alcanzamos a ver en las clases, ¿ya? Porque ya tuvimos muy pocas clases, pero lo que habla Maslow principalmente es acerca de las necesidades. Y él distingue 5 tipos de necesidades humanas. Si ustedes buscan en Google, les recomiendo que busquen a Abraham Maslow en Google y van a encontrar una pirámide de necesidades. Entonces, la pregunta aquí dice que una de ellas es la de afiliación, la que consiste en la necesidad de A, protección, B, aceptación, C, alimentación y D, trascendencia. Aquí la respuesta se debe sacar por descarte. ¿Qué significa eso? De que ustedes van a ir poniendo en cada una de las opciones, tachando la que no corresponde. Cuando se habla de afiliación, significa principalmente que las personas están relacionadas unas con otras. Y en el caso de la A, la protección, que tiene que ver con proteger, no está relacionada con afiliación. La B, la aceptación,
está directamente relacionado con lo que es la filiación. La alimentación es una necesidad básica que viene mucho antes de la filiación y la trascendencia es posterior, o sea, significa que es después. Entonces, como la primera no está relacionada, la tercera tampoco y la cuarta tampoco, la respuesta correcta es la aceptación. En la segunda pregunta tiene relación directa con una observación de una imagen. Esta imagen está relacionada con la copa de Rubik. Entonces la pregunta dice, observa atentamente la imagen y responda. ¿Con qué concepto psicológico se debe asociar la copa de Rubik? Cuando se habla de la copa de Rubik, ustedes se fijan que aquí hay una figura, o en realidad podemos ver dos cosas. Acá, unos rostros que se están mirando, o una copa que está al fondo dentro de un manto negro. ¿Mm? Por lo general hay personas que ven la copa primero o después ven los rostros. Entonces lo que se pregunta aquí, ¿con qué concepto psicológico se debe asociar la copa de Rubik? Aparece A, la personalidad, B, la inteligencia, C, la percepción y D, la memoria. La personalidad no es la respuesta correcta, porque la personalidad tiene que ver con los actos que realizan las personas, con el quehacer, con el otro. La inteligencia es un proceso cognitivo mayor, más complejo, y que si bien está relacionado con lo que nosotros podemos observar y ver, no se relaciona con esta imagen. C, la percepción, es la respuesta que corresponde a esta pregunta. ¿Por qué? Porque la percepción nos hace ver diferentes cosas. Cuando vemos esta imagen podemos ver la copa, como dije anteriormente, y podemos ver también los rostros. Por lo tanto, está relacionado directamente con la percepción. Por lo tanto, la respuesta correcta es percepción. Y la memoria no sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque la memoria también es un proceso cognitivo mayor, mucho mayor. Bien, la siguiente pregunta está relacionada con los siguientes textos. Y dice así, lea los siguientes textos y responda las preguntas 3 y 4. La pregunta número 3 está relacionada según el texto número 1, que es el texto número 1. Es el texto número 1. El texto número 1 está relacionado directamente con lo siguiente. Y dice así, un rasgo de personalidad es una forma específica de comportamiento. Se puede entender como una disposición permanente a actuar de manera similar en diversas circunstancias y situaciones. Los rasgos de personalidad, además, permiten hacer proyecciones sobre nuestro comportamiento y el de los otros. Por ejemplo, una persona que miente en forma sostenida y en distintas ocasiones, por lo general es clasificada como mentirosa. Por tanto, ese sería uno de los rasgos de su personalidad. Entonces, usted al leer esta pregunta aquí, número 3, en el texto 1, dice lo siguiente. Según el texto 1, los rasgos de personalidad se caracterizan por, número 3, veamos, y dice así, la A, cambiar constantemente en el tiempo, B, predecir las conductas de las personas, C, aparecer repentinamente en una situación y D, determinar los sentimientos de las personas. La respuesta correcta correspondería a la B, a predecir las conductas de las personas. Es claramente, aquí se habla de la personalidad, y cuando hablamos de personalidad tiene que ver con el comportamiento, con el quehacer del otro, con la disposición permanente. Por lo tanto, es la más acertada predecir las conductas, el cambiar constantemente en el tiempo. Si bien la personalidad va cambiando, también está el tema del carácter. Está el tema del carácter. El carácter se va formando con el tiempo, pero también está por otro lado el temperamento, que el temperamento viene dado genéticamente. En la C, aparecer repentinamente en una situación no se ajusta para nada en lo que dice al texto, sino que tiene que ver a lo que aduce directamente a que está relacionado con la proyección del comportamiento, que es la personalidad. ¿Ya? No es que aparezca, digamos, de un momento a otro, sino que se va formando.
Y la D, determinar los sentimientos de las personas. Totalmente errada esa respuesta, si lo hubiese marcado. ¿Por qué? Porque aquí habla de sentimientos. Los sentimientos, si bien están de la mano con la personalidad, son cuestiones que en psicología se estudian como factores que inciden en el ser humano, pero son rasgos diferentes. Por lo tanto, sería la B. Después tenemos la pregunta número 4, hace alusión a la siguiente pregunta. Acá la copié de nuevo, aquí, así que ahí para esta pregunta tienen que leer ese texto que está aquí. Dice texto 2, una emoción es un estado afectivo que experimentamos que sobreviene junto a cambios fisiológicos y hormonales originados por la vivencia específica. Las emociones le permiten al organismo humano acomodarse a su entorno. Consiste en un estado que acontece súbitamente en forma de crisis más o menos violenta y más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción involucra una serie de actitudes y creencias sobre el mundo que determinan el modo en que percibimos dicha situación. Aquí la respuesta correcta sería la D, facilitar la adaptación del ser humano al medio. ¿Ya? En la A dice ayudar a las personas a reflexionar sobre sus actos. El texto no hace alusión a eso. En ninguna instancia habla aquí, digamos, de cómo la persona debe reflexionar acerca de lo que hace. Eso está más bien relacionado con lo que se conoce como la ética. B, producir cambios orgánicos en el cuerpo, tampoco está relacionado con eso, sino que más allá de los cambios hormonales, más allá del cambio orgánicos originados por una vivencia específica, como son las emociones, nos pueden dar un componente fisiológico, pero no está relacionado con la respuesta como tal. La C, organizar los valores e ideas de las personas. Esto también es un plano mayor, mucho más allá de lo que son las emociones como tal, sino que está relacionado con el valor, con los valores e ideales de las personas. Sino que aquí lo que se ajusta es la D, facilitar la adaptación del ser humano al medio. La número 5 dice así, según la perspectiva de género, el sexo se diferencia de la sexualidad porque el sexo es una condición. Y aquí dice física y la sexualidad un rol social. Ojo, aquí pregunta sobre el sexo y sexualidad. Ya, si bien el sexo es físico, sí, puede ser, puede ser, sí. La atracción, por ejemplo, por algo físico, y la sexualidad también tienen que ver con un rol social, pero no está relacionado con la diferencia como tal, sexo y sexualidad, sino que se refiere al sexo como tal. La B, física y sexualidad, un concepto jurídico, no está relacionado tampoco directamente. Biológica y la sexualidad, un proceso cultural. El sexo se relaciona directamente con lo biológico. Pero también pueden decir, no, profe, también puede ser esta. Biológica y la sexualidad es un rasgo psicológico. Si bien la modalidad de la sexualidad tiene un rasgo psicológico, no es tan así, sino que también se relaciona directamente con la cultura. La cultura es un componente súper potente en definir lo que es la sexualidad. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Luego la pregunta número 6 dice, lee atentamente el texto que está acá abajito y te preguntan acá cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de libertad. Por lo tanto, vamos a leer bien rápido el texto. La libertad se debe concebir como la facultad que tiene cada persona para decidir el propósito de su vida. En la actualidad, una persona piensa que es libre cuando elige y hace lo que quiere sin que otro se lo impida o la obligue a hacer lo que no quiere. Al mismo tiempo, se asume la idea de que el límite de la libertad de una persona es que su conducta no viole los derechos ni impida el ejercicio de la libertad de las otras. La libertad surge de la potestad que cada persona tiene sobre sí misma para decidir qué acciones realizar. Se puede distinguir dos dimensiones de su libertad, libertad física y la libertad de pensamiento. La libertad física significa que cada persona tiene libertad de acción y de movimiento dice ahí, con quien lo desee y de transitar, salir y volver a un territorio de su propio país, los derechos que protegen la libertad
física señalan que ninguna persona puede ser reducida a la esclavitud o a la servidumbre y que nadie puede ser encarcelado arbitrariamente. Luego, la libertad de pensamiento se asocia con la libertad de palabra y significa tener ideas sobre cómo deben hacerse las cosas, por qué y para qué hay que hacerlas. Así y quién debe llevarlas a cabo. La segunda implica la libertad para comunicar lo que pensamos sobre nosotros mismos, sobre los problemas y conflictos que enfrentamos como personas y como sociedad. Recuerden que estamos acá revisando y vamos en la pregunta número 6. La pregunta sería, ¿cuáles de las siguientes definiciones corresponde al concepto de libertad? A. Capacidad de las personas para desplazarse de un lugar a otro. Sí, aparece el texto, puede ser. B. Posibilidad que tiene una persona de comunicar sus ideas a la sociedad. Podría ser también. C. Autoridad de las personas para construir un proyecto de vida autónomo. Y D. Garantía que tienen las personas de no ser arrestadas sin justificación. También está relacionado directamente. Entonces, aquí te preguntan cuáles de las siguientes definiciones corresponde al concepto de libertad. La A, la B y la D son características. Aquí la pregunta directa sería, y respuesta a esa pregunta, la C, la autoridad de las personas para construir su propio proyecto de vida autónomo. Cada persona es dueño de su propia libertad, ¿ya? Y eso te permite en la vida tener un proyecto de vida. Por lo tanto, uno es su propia autoridad. Continuamos. Lee el siguiente texto y contesta la pregunta 7 a partir del texto. ¿Cómo se relaciona la libertad física y la libertad de pensamiento? Es el mismo texto que estábamos leyendo anterior, y la respuesta acá estaría relacionada directamente con lo siguiente. A. La libertad de pensamiento permite a las personas decidir sus actos. B. La libertad física lleva a las personas a tener ideas propias sobre el mundo. C. La libertad de pensamiento faculta a las personas para comunicar sus ideas. D. La libertad física determina los pensamientos de las personas y sus acciones. 7. Pregunta, nuevamente la leo a partir del texto. ¿Cómo se relaciona la libertad física y la libertad de pensamiento? Y la respuesta correcta aquí sería la... Está difícil esa, ¿eh? Está difícil. ¿Ya? Uno aquí no es difícil por descarga, sino que tiene que volver a leer el texto, ¿ya? Y la pregunta que más se ajusta es la A. Sería la libertad de pensamiento permite a las personas decidir sus actos. Significa esto que aquí, a partir del texto, la libertad, uno, si bien tenemos libertad para accionar, para hacer cosas, para pensar, pero tiene que estar relacionada y fundamentalmente con el pensar, con el pensamiento como tal, ¿ya? Para poder decir sus actos. Primero es pensar, después actuar. La libertad física es algo que está básico dentro de la libertad. Esta podría también confundirse con la A, la libertad de pensamiento faculta a las personas para comunicar sus ideas. Eso es el lenguaje, ¿ya? Pero acá es más potente el tema de los actos, decidir por los actos. Y la D, la libertad física determina los pensamientos de las personas y sus acciones. También podría haber sido esa directamente, pero aquí es una respuesta a esta, la D, que confunde, ¿ya? Lo más probable es que a lo mejor hubiese respondido la D, pero es la A, porque habla directamente del pensamiento como tal, en los actos. Es difícil esa pregunta, está en un plano mayor, ¿ya? 8. Lea la siguiente definición. Capacidad de los seres humanos sometidos a efectos de una adversidad, de superarla e incluso salir fortalecidos de situaciones. ¿Ya? Esto es traído de Aldo Melillo, El pensamiento de Boris Cyrulnik. Y dice así, lo siguiente. ¿A qué concepto se refiere la, la, el- el- la definición que está entre comillas? Ojo, entre comillas. Te están preguntando sobre eso. Aquí las características que te hablan es sobre el ser humano. Seres humanos que viven situaciones que son súper complejas, por ejemplo, procesos de muerte o duelos o cosas súper fuertes que hayan vivido, un accidente o una situación muy, muy, muy difícil en la vida, la pérdida sobre todo, y que ocurre de que el ser humano tiene la superación, me parece aquí, que se supera toda esa situación compleja e incluso más allá de eso sale fortalecido de eso. Hay un aprendizaje, hay una fuerza interior que te ayuda a salir adelante, a mirar la vida de diferentes cosas y de cambiar ciertas cosas. Veamos las posibles respuestas que podrían ser. A, carácter. B, resiliencia. C, superación. Inteligencia.
Aquí descartamos directamente a el carácter y la inteligencia, porque esto está relacionado al carácter con la personalidad y la inteligencia con el proceso cognitivo. Y no está relacionado aquí con esta capacidad que se vive, de vivencia, de situaciones. Podría ser el tema de la superación y de la resiliencia también, pero aquí hay un concepto que es clave dentro de la psicología y que está definido claramente acá como una capacidad de adversidad y que la persona sale fortalecido enormemente. Eso se llama en psicología resiliencia. Respuesta correcta, B. Bueno, la número 9, tenemos acá la número 9, que sería observar la caricatura y responder. La pregunta sería aquí, ¿qué valor ignoró? O sea, ignoró, dejó de lado Condorito con su actitud. Ya, vemos a Condorito ahí, ¿cierto? Que está viendo tele. Oh, está pero con el volumen súper alto, alto, alto. Aparece el vecino, ¿cierto? Qué inconsciente, dice, qué inconsciente. ¿Qué significa? Que no se da cuenta lo que hace. Qué inconsciente. Abra, por favor. Tac, tac, tac. Abra, por favor. Abra, por favor. Ahí sale Condorito y le dice, oiga, es medianoche y puedo oír su televisor desde mi casa. Y después Condorito le responde, bueno, si es así, ¿qué le parece si pagamos a medida las cuotas? La respuesta que le dio Condorito generó al tiro un plop. Entonces aquí, si uno observa, y es bien cuidadoso en poder observar qué ocurre, obviamente que Condorito se mandó un condoro, como decís, y siempre se manda condoro así, que nos dejan pensando, y que muchas veces ocurre en que pasa a llevar ciertas actitudes, ciertos valores. Aquí, ¿cuál creen ustedes que habrá sido lo que Condorito dejó de lado? La honestidad, ser honesto con el otro, no mentirle, decir siempre la verdad, parece que no está relacionado con eso. B, el respeto, claramente es el respeto porque está muy desatinado Condorito viendo televisión de todo chancho a la medianoche. La C, la justicia, no está relacionado nada que ver con la justicia y la lealtad, menos, pues la lealtad son valores positivos y la honestidad también. Son valores súper positivos. La justicia es un plano mayor, pero aquí, dentro de esos valores, se está pasando a llevar claramente el respeto. Miren, encontramos la siguiente pregunta, de acuerdo a los textos que están ahí, que son imágenes. Ya, por lo general, en las pruebas te salen hartas imágenes. Siempre uno tiene que ser bien observador para poder trabajarla y para poder generar una buena respuesta. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ustedes cuando les pregunten, aquí en las imágenes siempre tienen que ver y observar si tiene un numerito acá o una letra, van a esa imagen. ¿Ya? En este caso está la A y B. En la pregunta 10 dice, qué valor está presente en la imagen A? ¿Ves? Hay unas manitos que están ahí colaborándose, ayudándose, sosteniéndose, ¿verdad? Sosteniéndose. La otra, ¿ya? Bien fuerte ahí. Entonces, ¿qué valor está presente ahí en la imagen? ¿Justicia? ¿Será la justicia? Por lo general, a la justicia eh, se le, se le demuestra con acciones. Es muy difícil poder llevar a cabo eh, la justicia mediante un dibujo, a excepción de la mujer que está con los ojos vendados y con una libra en la mano. Ya, ese no es esa la respuesta. La B, la humildad, tampoco se relaciona con la humildad, no es claro eso. C, la tolerancia, tampoco es clara porque la tolerancia es como la actitud de empatía frente al otro, de poder escucharlo, de poder aceptarlo tal como es. Aquí vemos que hay, a lo mejor quizás si hubiesen sido manos de diferentes colores de piel, hubiese sido la tolerancia, pero aquí vemos que son manos que están unidas unas a otras, como apoyándose. La respuesta correcta es la D. Bien. En la número 11, aquí nos preguntan acerca la imagen B, campaña por el uso del casco. ¿Ya? Dice frágil, en una cabeza, o sea, una persona ahí, que es frágil, frágil.
La imagen B busca promover el valor de, dice, la participación, el autocuidado, la honestidad y el esfuerzo. Aquí claramente de que la palabra frágil es la clave, la fragilidad, algo delicado, muy delicado. Al tiro tenemos que ver y está relacionado con la respuesta B. Esa es la correcta, por el autocuidado, el cuidarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo. Auto es uno mismo y el cuidado de cuidarse, quererse. No está relacionado con la participación, menos con la honestidad ni con el esfuerzo tampoco. Es claro que es la respuesta, es la B, el autocuidado. En la 12 dice, lee el texto y responde la descripción, corresponde a un ejemplo de pensamiento. Leemos, nuestra vida en la tierra es un préstamo nada más. En nuestra forma de vida, en las decisiones que tomamos, pensamos siempre en la séptima generación futura. Nuestro trabajo es procurar que las generaciones que aún no han nacido no encuentren un mundo peor que en el nuestro. Al caminar sobre la madre tierra, posamos siempre los pies con cuidado porque sabemos que las caras de las nuevas generaciones futuras nos miran desde abajo. Extraído de un fondo indígena.org. Siempre, chiquillos, cuando vean textos o algo, fíjense bien en la cita que aparece abajo. Fondo indígena. Vemos al tiro de que hay aquí un cierto criterio quizás que está dentro de la respuesta correcta. Fondo indígena. Ya uno tiene que pensar al tiro. Indígena. Entonces aquí se relaciona directamente. Veamos. La 12 con lo siguiente. Fondo indígena.c. Dice .org. A, mítico. B, poético. C, científico. Y D, filosófico. En este caso, claramente, cuando se relaciona a un pensamiento indígena, este se saca por descarte. No puede ser poético, menos científico y filosófico tampoco, no está relacionado con eso. Aquí habla de cosas, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, ¿ya? El cuidado claro, aquí de la madre tierra, el cuidado del trabajo, ¿ya? En las generaciones, lo que se viene, en lo que puede ser, en lo que ocurrió, en lo que ocurrirá. Por lo tanto, el pensamiento al tiro se puede sacar por descarte que indígena es mítico. Los mitos, siempre los indígenas hablan de mitos, ¿ya? Si hubiese sido un texto relacionado con poesía, escrito al tiro en otro formato, como escriben los poetas por prosa, al tiro es poético. Científico cuando da a lo mejor ciertos textos que dan datos o números, ¿ya? O estadística, se relaciona al tiro con científico. Y cuando es filosófico, cuando salen conceptos que son difíciles de definir, ¿ya? O el texto, digamos, es un texto que se da vueltas en un mismo asunto, es filosófico, ¿ya? Pero en este caso sería mítico. Continuamos con la número 13 y dice así. Según el texto se puede afirmar que los niños son pequeños filósofos, porque, y dice así, es un texto adaptado del mundo de Sofía de Justin Gardner. Dice la filosofía y el asombro. Un viejo filósofo que vivió hace más de 2000 años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Por ejemplo, para los niños, todo lo que hay en el mundo es algo nuevo, algo que les sorprende. ¿Por qué los árboles son verdes? ¿De dónde cuelgan las estrellas? Siempre hay algo misterioso que quieren descubrir. Hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida es un gran enigma. Según algunos, lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Sin embargo, pareciera que mientras crecemos vamos perdiendo la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. Según el texto, entonces, se puede afirmar que los niños son pequeños filósofos porque, dice, A, inventan objetos para observar la naturaleza. Claramente esa respuesta no aparece en ninguna parte de eso. B, exploran lugares para descubrir lo desconocido. Tampoco está relacionado con eso. C, hacen preguntas acerca del mundo que los rodea. Esa es la respuesta correcta porque las preguntas están ahí, en un texto explícito. Ustedes pueden ver ahí las preguntas que se hacen. Y D, describen las cosas que observan en la naturaleza. No aparece de la descripción, sino que el fundamento aquí es la pregunta, de que los niños hacen preguntas.
Esa es la respuesta correcta, la C. En la 14 dice, el origen de la filosofía occidental se encuentra en A, India, B, Israel, C, Egipto, D, Grecia. Bueno, aquí, si bien como tuvimos muy poquitas clases de filosofía y psicología, nos centramos más en lo que es la psicología, ¿ya? Pero como tal, la filosofía es el origen del pensamiento y surge principalmente en Grecia, ¿ya? Esa es una respuesta en general de cultura general, ¿ya? Así que no se les vaya a olvidar, si les aparece eso, la filosofía occidental, al tiro Grecia. Los griegos, acuérdense de los griegos, filósofos griegos. La número 15, tenemos aquí un texto de Frank que dice, la búsqueda del sentido de la vida es. Entonces ustedes leen aquí esta pequeña cita que hay del texto del hombre en busca del sentido. Y dice así, el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día para otro, de una hora a otra. Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. No deberíamos buscar un sentido abstracto de la vida, pues cada uno tiene en ella su misión que cumplir. Y la pregunta dice, la búsqueda del sentido de la vida es. La respuesta correcta es la C, un requisito para la realización personal. Las otras respuestas son que posiblemente podrían haber sido una necesidad espiritual de los seres humanos, no habla en ninguna parte acerca de eso, del espíritu. Una tarea que se debe realizar por obligación, tampoco aparece aquí algo obligatorio, que se genere un aspecto que sea de normas, por ejemplo, o de leyes, nada de eso. Un deber indefinido y prescindible, no aparece tampoco ningún concepto como que sea muy elevado, sino que se ajusta la respuesta a un requisito para la realización personal. La realización personal, obviamente que aquí está relacionado con el concepto misión, el cumplir, es el darle significado a la vida. Bueno, aquí en la 16 dice, en su obra El arte de amar, el psicólogo alemán Erich Fromm planteó la existencia de 4 tipos de amor. Según su reflexión, el tipo de amor que se caracteriza por su incondicionalidad corresponde al amor A Dios, B, erótico, C, materno, D, de sí mismo. Aquí la clave es incondicional. Según Fromm, aparece el amor a Dios, que es a una figura, ¿cierto? Que tiene que ver con la creencia, con lo que uno vaya a seguir de acuerdo a su fe. Eso está relacionado con Dios. Tiene que ver con la condicionalidad. El erótico está relacionado más con el eros, con la capacidad de amor tanto psicológico o físico, ¿ya? En la relación como tal. El materno, esa es la respuesta correcta, el materno, porque el amor materno es incondicional, el apego sobre todo de la madre al hijo, ¿ya? Está relacionado directamente con la incondicionalidad. Si no hay materno, si no hay amor materno, no hay un cuidado del ser humano en sus primeros años de vida, no puede vivir, no puede sobrevivir. Por lo tanto, es incondicional, sin condición. La madre se entrega al hijo sin condiciones. Y el amor a sí mismo no, ese es otro tipo de amor. A sí mismo es un amor propio, ¿ya? El quererse a sí mismo. No está relacionado con la incondicionalidad. Ya, a lo mejor hay personas, por ejemplo, que no se quieren a sí mismos, pero reciben cariño de las otras personas y ahí fortalecen su autoestima. ¿Ya? No sería en ese caso la respuesta, sino que aquí te habla de la incondicionalidad. ¿Ya? El fundamento de eso sería el amor materno. En la 16, vamos, la 15, la 16, en la 16 ¿ya? Sería esa la respuesta correcta. Y la 17, ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa cómo se relaciona, perdón, los conceptos de ética y moral? ¿Ya? Aquí en filosofía se habla de la ética y moral como conceptos que van de la mano. ¿Ya? Muchas veces se confunde lo que es la ética y se confunde con lo que es la moral. Veamos lo que dice las posibles respuestas. A. La moral establece principios éticos que deben guiar las acciones de los seres humanos. Podría ser. B. La ética reflexiona sobre los principios morales que deben guiar las acciones de los seres humanos. C. La ética y la moral fijan los principios y valores que deben guiar las acciones de los seres humanos. Y D. La ética y la moral debaten sobre principios y valores que deben guiar las acciones de los seres humanos.
Aquí la respuesta sería la correcta, la B. Es una respuesta que está siendo en una complejidad mayor, ¿ya? Porque son todas las respuestas muy similares, ¿ya? Entonces aquí dicen lo siguiente: ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa cómo la relación? No está diciendo los conceptos aparte, cada uno, sino que cómo se relaciona la ética y la moral. La ética tiene que ver con nuestra forma de pensar y la moral con las acciones que se realizan a partir del pensamiento. Por lo tanto, la ética al tiro uno lo saca que es una reflexión sobre los principios morales que deben guiar las acciones. Primero es la ética, después la moral. No es al revés, ¿ya? Es una respuesta que es muy difícil de sacar, pero nunca se olviden de que la ética está relacionada con el pensar y la moral está relacionada con lo que accionar, con lo que se hace, ¿ya? Y tenemos aquí la última respuesta a la pregunta, que es un texto que está acá de un cómics de la inigualable Mafalda, y dice así: observa la siguiente imagen y responde. La caricatura desarrolla una crítica a la... Aparece esta imagen donde aparece el amiguito ahí de Mafalda y dice: ¿no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? Miren la reacción que tiene Mafalda. Silencio. A, posible respuesta, volvamos a la pregunta. La caricatura desarrolla una crítica a: A, carencia de espacios culturales para niños. B, la importancia del dinero en la sociedad contemporánea. C, necesidad de aumentar la seguridad de las bibliotecas. D, escasez de belleza en el mundo por la presencia de los bancos. Claramente la D no es, porque habla netamente de que los bancos hacen que sea algo bello, de la escasez de belleza en el mundo por la presencia de los bancos. Nada que ver, esa respuesta no te confunde ahí. La necesidad de aumentar la seguridad de las bibliotecas, menos. B, importancia del dinero en la sociedad contemporánea, por ahí va la cosa. Y C y A, la carencia de espacios culturales para niños. Tampoco menciona eso y tampoco se hace la pregunta. ¿Mm? El silencio otorga para Mafalda. Por lo tanto, sería la respuesta correcta la B. Bueno, entonces ustedes acá, como cuando terminen de responder sus preguntas, la envían, ¿ya? Envían la respuestita y pueden enviar. Y el programita después les va a generar sus respuestas al correo electrónico. ¿Ok? Volvamos aquí. Claro, ahí te verifica, tienes que poner el signo verificador, ¿cierto? Y te pregunta stairs, escaleras. Veamos las escaleras por acá, por acá, por acá. Veamos si me agarra este asunto. Wow, al parecer sí. Hola Martín, está mi hijo por aquí. Y dice gracias por responder. Ven, chiquillo, ahí está. Entonces, volvamos por acá. Voy a detener la presentación y, estimados alumnos y alumnas, hemos revisado la prueba. A pesar de que no tuvimos muchas clases, digamos, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible que se pudo hacer, y por lo tanto eh, esperamos que salga todo bien en su quehacer, ¿ya? Me despido y nos estamos viendo. Vamos a detener por aquí. Todavía estoy. Ahora sí, tenemos la grabación. Vale, ahí. Nos vemos, que estén bien, chiquillos. Y mucha suerte, que les vaya bien en su grabación, en su rendición de prueba. Perdón.